Prepárate para escuchar la peor opinión de un... Javier Milei es un tipo con tanta mala leche que el mejor jugador de la Argentina se lesionó cuando él dijo... ¿Y lo recibís? Obvio, Diego. Por eso mismo te dedico este video a vos. Asumiste con $1 a 990 pesos y ahora lo aumentaste a 1500. Lo primero que me gustaría aclararle a Claudio, que me parece que no busca en el material de archivos, que el dólar llegó a 1300 mangos, sobre todo en las elecciones, antes de que ganara por lo menos en primera instancia Massa. O sea, digo, Papu, no era muy difícil que ya pensara que se estaba hablando de que el dólar se estaba disparando. Gracias a que si ganaba Massa, lo único que había era inestabilidad. ¿Y sabes qué? Terminó todo mal. Asumiste con una pobreza del 44% y en tan solo 2 meses la aumentaste al 60%. Dejaste a más de 140.000 personas sin trabajo, de los cuales 115.000 eran del sector privado. Dice que llegó el índice de pobreza al 60%, lo cual podríamos en cierta forma darle la razón porque en este último estimativo ha aumentado. Y vamos a comparar con un gráfico de los paupérrimos de chequeado. Bueno, pueden ver que la pobreza estaba en esos valores 40 y pico a lo largo. Pero fíjense esto también, cómo habrá sido de paupérrima la gestión de que nos estaban llevando ya al índice de pobreza en un aumento pero muy acelerado gracias al gobierno de Alberto Fernández. O sea que también podemos decir que hay una consecuencia muy directa entre el gobierno. Básicamente, luego de la pandemia nos llevaron de vuelta a otra pandemia. Cracks. Entonces, claro, seguro que todo también es culpa de Milei que haya llegado tan alto. No, son las paupérrimas decisiones que se tomó en el gobierno de Alberto y bueno, su economista Massa. Cerraron más de 10.000 pymes y el consumo de carne cayó a niveles históricos, el más bajo en los últimos 110 años. Y hablemos exclusivamente del consumo de carne porque ser termo es no leer gráfico, pero ley universal. Si vos entras a buscar un gráfico del consumo de esos 100 años históricos, vas a ver que la caída ya viene marcada por lo menos el año 2009. O sea, desde el gobierno de Cristina, que repuntó en el año 2012 y sigue en bajada. O sea que históricamente podríamos decir que durante todo el gobierno de Alberto Fernández cada año superaba el récord histórico del menor consumo de carne. O sea que todos los años Alberto Fernández lo hizo peor. Crack, pero eso no lo dicen. ¿Para qué decís que la inflación es un fenómeno monetario si seguís utilizando el Banco Central para imprimir billetes de 10 lucas? En mayo autorizaste la emisión por decreto de 35 billones de pesos en letras del Tesoro. Y lo gracioso es que utilizan todas estas imágenes del destape para decir cualquier ganse, decir, va a imprimir un montón de plata. Y el problema no es la plata, el problema es cómo se respalda esa plata y cómo se absorbe. Y ustedes pueden hacer el ejemplo muy rápido y pensar lo siguiente. Ahora que ustedes necesitan plata, vieron que en un momento encontraron un montón de billetes seriados, todos en fila, de la cantidad de emisión monetaria del gobierno de Massa, de los de Milei. Decime ahora, ¿no te cuesta más encontrar billetes porque el Banco Central los está absorbiendo y es más difícil encontrarse con cambio? Bueno, eso es parte porque no expande la base monetaria, sino que los va cambiando. Entonces no solamente es imprimir, porque parece ser de Kirchhoff entender que imprimir significa inflación. Y no, es un poquito más complejo. Es imprimir y no acompañar para que esa base monetaria no cambie. Que no cambie, ¿qué significa? Que si vos tenés 100 y antes tenías 100 billetes de 1000, ahora tenés 50 de 1000 y tenés 5 de 10.000. Pero no cambió, tenés 100. Cuando la semana pasada el Banco Macro se quiso sacar los bonos de encima, los tildaste de golpista. Y me encanta que nombren otra vez a Banco Macro porque le tendríamos que dedicar un contenido. Porque no es menor que el Banco Macro hizo muchos buenos negocios con el gobierno durante la gestión de Massa. Y reconocer de que el gobierno en todo caso en esta situación respondió muy bien ante una movida que definitivamente alguna alineación política tiene y no es con el gobierno actual. Porque sos un hipócrita, un petizo resentido y no te da la altura para gobernar. Como siempre, ellos piensan que nosotros somos los resentidos, pero al final el amor vence al odio. Así que hasta acá, querido Claudio Cuquita.